Los estudiantes de primer año de bachillerato a esta nueva clase de matemática. En esta ocasión estamos estudiando la unidad número 7 que trata sobre vectores y en esta clase específicamente de la forma trigonométrica del producto escalar. Soy el profesor Jason Figueroa. Sean bienvenidos a esta clase nueva de matemática. El contenido 2.4 titulado Forma trigonométrica del producto escalar nos invita a iniciar con este problema, el cual dice de la siguiente forma: calcula el producto escalar de los vectores u y v si se sabe que la norma o longitud del vector u es de 2 unidades y la norma o el vector o la longitud, del vector v es de 3 unidades y el ángulo entre los vectores es de 60 grados o de 120 grados. Y entonces se nos muestran estas dos imágenes para que podamos hacer el cálculo. También se nos dice que podemos utilizar las razones trigonométricas para calcular este producto escalar. Por clases anteriores nosotros recordamos que las razones trigonométricas de ángulos notables son, como se enuncia en este caso, ¿verdad? El coseno de 60 grados 1/2, el coseno de 30 grados raíz cuadrada de 3 sobre 2, el coseno de 45 raíz cuadrada de 2 sobre 2, seno de 60 grados raíz cuadrada de 3 sobre 2, seno de 30 grados 1/2 y el seno de 45 grados raíz cuadrada de 2 sobre 2. Revisando entonces la solución para esta situación que nos han planteado, lo primero que nosotros tenemos que hacer, como vimos en la clase anterior, es encontrar la proyección ortogonal del vector u sobre el vector v. Entonces, en este caso, si tenemos en este diagrama que se nos presenta, la proyección ortogonal del vector u sobre el vector v es la que nosotros podemos observar en color rojo. Y entonces este punto vector en color azul sería la proyección ortogonal, el u' que nosotros buscamos. Por lo tanto, el producto del vector u por el vector v podríamos escribirlo como el producto del vector u', que es la proyección ortogonal, está en color azul, por v. Y esto significa que debemos multiplicar las longitudes o las normas de estos dos vectores. Entonces, puesto que en este caso, si nosotros tenemos este ángulo de 60 grados, vamos a obtener entonces el adyacente, que sería este vector azul, u', dividido entre la norma o la longitud de la hipotenusa, que sería el vector u. De este entonces vamos a despejar para obtener la siguiente ecuación, que sería u'. Entonces este vector, la norma o longitud de este vector pasó a multiplicar y nos queda esta ecuación. Ahora, en lugar de u', en este producto que nosotros queremos desarrollar, podemos escribir la norma o la longitud del vector u por el coseno de 60. Y la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. En este caso, si yo quiero multiplicar el vector u por el vector v, es equivalente a que multipliquemos entonces el vector u por la norma del vector v por el coseno de 60 grados. Y entonces los valores que nos han dado en esta ocasión es de 2 por 3 por el coseno de 60 grados que ya vimos en la tabla anterior, que equivale a 1/2. Entonces 2 por 3 es 6, 6 por 1 es 6 dividido entre 2 nos da un resultado de 3 unidades. Ahora, para el literal B, en el caso de que el ángulo de estos dos fueran de 120 grados, de nuevo vamos a trazar la proyección ortogonal del vector u sobre el vector v. Y al observar esta altura que hemos trazado, la proyección ortogonal, entonces tendríamos que proyectarla en sentido contrario. Como podemos observar, ahí aparece en color celeste. Entonces, para multiplicar el vector u por el vector v, el producto escalar, entonces es equivalente a que esta proyección ortogonal, u', lo multiplique por el vector. Al tener sentido contrario, entonces el producto es negativo, conocimiento que ya lo sabemos por clases anteriores, y es equivalente a multiplicar la longitud de este vector u' por la longitud de este vector v. Ahora bien, igual que en el caso anterior, para este ángulo entonces el coseno de 120 grados es la norma o la longitud de este vector u', que funcionaría como cateto adyacente, sobre la norma o la longitud del vector u,
que tomaría el caso de la longitud de la hipotenusa. Al despejar entonces en esta ecuación el vector U', nos queda que esto va a ser negativo, la norma o la longitud de U por el coseno de 120 grados. Ahora entonces en este producto que nosotros queremos desarrollar, vamos a sustituir entonces este valor que sería la norma o la longitud de U' por el vector, la norma o la longitud del vector U por coseno de 120 grados. Esto es 2 por 3 por menos 1 medio, y como en el caso anterior, 2 por 3 es 6, 6 por menos 1 es menos 6, dividido entre 2, y la respuesta es menos 3. Entonces en este caso he encontrado una estrategia bastante útil para poder multiplicar el producto escalar de dos vectores cuando conocemos el ángulo. Que veamos que la norma o la longitud de los dos vectores lo hemos multiplicado por el coseno del ángulo que nos están dando. En conclusión, podemos decir que considerando dos vectores U y V, entonces se va a cumplir que el producto escalar del vector U por el vector V equivale a multiplicar la norma o la longitud de los dos vectores, la de U por la de V, por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. De tal manera que entonces nosotros podemos tener estos tres casos que hemos revisado. En el tercer caso entonces podemos observar que si son ortogonales, entonces la proyección ortogonal vale 0, y multiplicar por 0 entonces nos da como resultado el vector 0. A partir de la expresión que nosotros podemos observar, la norma del vector U por la norma del vector V por el coseno de teta, es sencillo demostrar entonces que el producto escalar del vector U por el vector V es equivalente a la norma a multiplicar el vector V por el vector U. Es decir, podemos observar que al intercambiar los factores obtenemos el mismo resultado. Y al ángulo que se forma entre los dos vectores le hemos llamado en este caso con esta letra griega que es alfa. Ahora entonces observemos un ejemplo diferente a lo que hemos visto en los dos del problema inicial. Nos dicen que la norma del vector U es de 3 unidades y la norma o longitud del vector V es de 2 veces raíz cuadrada de 3 unidades. Y el producto ya lo conocemos. Al multiplicar el vector U por el vector V nos da como resultado 9 unidades. Lo que nos piden encontrar en esta ocasión es el ángulo formado por los dos vectores. Entonces para eso vamos a empezar por la norma, la regla, la fórmula que hemos visto en la conclusión, que al multiplicar un vector U por un vector V es equivalente a multiplicar la longitud de los dos vectores por el coseno del ángulo que formamos. Si sustituimos los datos conocidos en esta ecuación, entonces sería 9, el producto escalar, por 3, que es la primera longitud, por raíz cuadrada, 2 raíz cuadrada de 3 por el coseno del ángulo. En esta ecuación observemos que lo que desconocemos es el ángulo. Entonces podríamos invertirla para tener la variable a la izquierda y perfectamente este número puede pasar a dividir aquí a la derecha. Esta fracción podemos simplificarla sacándole de tercera a 9, que es 3, y este 3 queda como factor 1. Entonces a este número, 3 sobre 2 veces raíz cuadrada de 3, que podríamos racionalizarlo, pero en este caso lo vamos a hacer más simple, y el ángulo entonces va a ser el coseno inverso de este número, que en la calculadora lo vamos a digitar entre paréntesis y con términos de cociente, para que al aplicar la función coseno inverso, estando la calculadora en el modo grados, nos da como respuesta que el ángulo es de 30 grados. Entonces veamos que esta fórmula que hemos utilizado en esta ocasión nos sirve para hallar el producto, y si ya conocemos el producto podemos encontrar el ángulo que forman dichos dos vectores. Ahora entonces sí, podemos pasar a trabajar los ejercicios que nos propone el libro de texto. Espero que los puedas hacer con mucha paciencia. El contenido es delicado, pero es bastante aprensible para todos.